hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de Obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 30 de marzo, damos comienzo al programa 319 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 319, que corresponde al miércoles 30 de marzo y que, como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas de la prensa hegemónica de Hugo Muleiro. A continuación, la columna de Política Nacional de Carlos Olubica y la de Economía Política de Juan Valerdi. Antes de pasar al segundo bloque, hacemos algunas referencias de nuestros otros medios de comunicación y arrancamos con nuestro columnista invitado, Ricardo Capdevila, que nos propone un análisis sobre la situación de estar atrapados por una democracia saqueada. A continuación, la columna de educación de Raquel Papalardo con este título: La temible gestión educativa en Cava. Cerramos el bloque y el programa con la chacarera del olvidado, el duende Guernica. Y dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con tu columna? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 30 de marzo de 1982. Los trabajadores nucleados en la CGT Brasil y bajo la conducción de Saúl Ubaldini convocan y realizan una jornada de protesta en todo el país bajo las consignas paz, pan y trabajo, abajo la dictadura militar. Es una de las movilizaciones más importantes contra la última dictadura, continuación de las marchas a San Cayetano y el paro de 1979 convocado por la Comisión de los 25. 2 de abril de 1982,
fuerzas militares argentinas ocupan las Islas Malvinas, dando comienzo la guerra contra el Reino Unido. Las tropas argentinas se rindieron el 14 de junio del mismo año. Por tal razón, en esta fecha conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 2 de abril de 1987 se realiza en la Capilla Stella Maris en Retiro una misa donde se recuerda a los caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 5 años del desembarco argentino en las islas. El vicario castrense José Miguel Medina habla ante los presentes y su homilía se convierte en una fuerte diatriba contra el gobierno de Raúl Alfonsín. Cuando termina de hablar, ocurre lo inesperado. El presidente de la Nación decide contestarle y sube al púlpito desde donde responde al obispo. El hecho se produce en medio de las tensiones por las citaciones a los oficiales que han quedado encausados por violaciones a los derechos humanos y cuyas causas judiciales quedan comprendidas antes de los 60 días previos a la vigencia de la ley de punto final sancionada en 1986. 3 de abril de 2012 muere el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Fue abogado defensor de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura y uno de los impulsores de los procesos abiertos contra centenares de represores. 4 de abril de 2007 se realiza el corte de la Ruta 22 en la provincia de Neuquén en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN, perteneciente a la CETERA, que es reprimido duramente por la policía provincial. El docente Carlos Fuentealba, alcanzado por una granada de gas lacrimógeno, muere en el hospital provincial al día siguiente. 5 de abril de 1818, el general don José de San Martín, al mando de fuerzas argentino-chilenas, derrota al ejército realista en Maipú, quedando sellada la independencia de Chile. Delirio mediático. El cambio de gobierno es ahora. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La oposición mediática pasó en un abrir y cerrar de ojos de la consigna de un gobierno paralizado e inoperante, como afirmó en títulos de primera plana, a uno que ya está cambiando su conformación y orientación política, con el presidente que debe buscar apoyos radicalmente opuestos a los que lo llevaron al cargo en el 2019. Para instalar este relato da por confirmada la ruptura en el Frente de Todos y por consolidada una nueva configuración del poder en el peronismo. Como parte del cóctel, además, manipuló groseramente la información sobre la movilización del 24 de marzo, un neonegacionismo que es hijo directo de la complicidad estrecha de las empresas periodísticas más poderosas con el golpe de 1976 y con el terrorismo de Estado. Los tanques mediáticos trabajaron para esto con el anuncio de novedades altisonantes que no se concretaron al menos con la premura prevista, como una carta de Cristina Kirchner o la formación de un bloque propio a cargo de Máximo Kirchner. Pareciera que las múltiples señales de las diferencias dentro del Frente de Todos y los correveidiles de uno y otro sector que le dan pasto a las fieras les resultaron insuficientes. Inquietud por lo que hará Cristina, jugó Clarín el miércoles 23, que agregó que supuestos albertistas le daban a ese texto no publicado el volumen de un golpe de Estado. Morales Sorá levantó el tono a magnitudes interestelares al hablar de Big Bang del kirchnerismo. Y de ahí Clarín, La Nación e Infobae pasaron al unísono a negar por completo la movilización popular que, con todos sus matices, rechazó el golpe de 1976 y todo lo que representa, incluyendo la imposición de una política económica devastadora.
Lo convirtieron en un mero capítulo de las pujas internas dentro del peronismo. Para eso, parecen haber descubierto que la cámpora marcha los 24 de marzo desde la ESMA a Plaza de Mayo. La presencia de los organismos de derechos humanos y su documento en la plaza fueron alevosamente censurados. Y no solo en las páginas impresas. Al momento de la lectura del documento de los organismos, uno de los canales de la oposición hablaba de economía. Otro se dedicaba a la acusación de exhibicionismo a un futbolista y otro cacareaba sobre el costo de la movilización. Todo esto matizado una y otra vez con el zócalo habitual de caos de tránsito, usado inevitablemente, salvo cuando se movilizan los antivacunas, la patronal agraria y su aparato extorsionador, los luchadores contra la infectadura y demás especies. Clarín dijo haber visto un operativo Cristina Presidenta. No se sabe para cuándo, porque la nota que llevó ese título dice después que ella será candidata en 2023, que sabe que sacará 40%, es decir, que será derrotada. Pero todo eso para quedarse como jefa de la oposición. Varios columnistas ven al presidente recostándose en gobernadores conservadores, justicialistas u opositores, y en el sindicalismo ortodoxo, siempre en clave antikirchnerista. Le dan una mano a algunos radicales, según esta hipótesis, y claro, los buenos chicos del fondo. El acuerdo es para que pueda completar el mandato. El relato del trámite en Washington incluyó una formidable patinada del multioperador Bonelli. El viernes escribió que la representación de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional iba a abstenerse en la votación porque la jefa del Tesoro, Janet Yellen, está enojada porque Alberto y Cristina ratificaron la denuncia judicial contra el préstamo que el organismo le dio a Macri para la reelección. Y ya el domingo 27 continuó el discurso contra el ejercicio por la memoria, la verdad y la justicia que el país vivió el 24 de marzo. Con ese talante neonegacionista, Van der Koy y los Viñaski, Morales Solá, Yebra y Jacqueline en La Nación, Tenenbaum en Infobae usaron el latiguillo del uso del 24 de marzo para la interna oficialista. La presentación de la situación interna del Frente de Todos como terminal, como fin de época, obliga a trabajo sucio adicional, como invisibilizar alevosamente el descenso del desempleo al 7%, una de las pocas buenas noticias que puede mostrar el gobierno. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 28 de marzo a las 16:30. Algunos apuntes de la última semana. Una semana con varios hechos de fuerte impacto político. La movilización popular del 24 de marzo. Luego de 2 años de abstinencia callejera por la pandemia, fue impresionante. La masividad de la convocatoria debiera quedar por encima de cualquier especulación internista sobre demostraciones de fuerza de uno u otro sector. El significado de la fecha también amerita que no se lo mancille con ese tipo de especulaciones. También como actitud respetuosa a la enorme cantidad de argentinos y argentinas que se movilizaron por su cuenta, al margen de las distintas organizaciones políticas y sociales. Las multitudes en las calles, vinieran de donde vinieran, pusieron en evidencia una reserva de fuerzas indispensable para que la derecha no crea que las tiene todas consigo. Indispensable pero insuficiente, porque la historia nos muestra que en las urnas se necesita luego bastante más que capacidad de movilización. Hechas estas consideraciones, cabe destacar el gran componente juvenil de las marchas, con chicas y chicos que nacieron
mucho después de terminada la pesadilla de la dictadura cívico-militar, lo cual muestra la vigencia de la memoria colectiva que se construyó alrededor del nunca más. Una desmentida para los analistas que hablan de la corrida de la juventud hacia negacionistas como Javier Milei. Una mención, sin meternos en el internismo, al aporte considerable de la muchachada de la Cámpora. Al día siguiente de esta conmemoración histórica, tal vez como la contracara, porque la deuda externa que tenemos como una soga al cuello comenzó a gestarse luego del golpe de Estado de 1976, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el acuerdo de refinanciamiento con la Argentina, que tantos sacudones ha provocado dentro del Frente de Todos. Una aprobación que se hizo bajo el señalamiento de alto riesgo de incumplimiento en relación a dicho acuerdo. Lo que hemos señalado reiteradamente en esta columna. Todos, incluso el FMI, sabemos que lo pactado no se podrá cumplir y quedará sometido a negociaciones, renegociaciones futuras y no muy lejanas. De paso, los más reticentes a la aprobación, con Estados Unidos a la cabeza, aprovecharon para meter por la ventana la mención a la necesidad de reformas estructurales, exigencia que no figura en el memorando de entendimiento y que por lo tanto no es exigible, pero con la que intentarán volver a la carga en algún momento. En la semana última también se conoció el dato de la baja de la desocupación al 7% en el cuarto trimestre de 2021, el nivel más bajo desde 2015. Era del 5,9% en el tercer trimestre de ese año, último registro oficial del gobierno de Cristina, porque luego el macrismo discontinuó esa serie estadística. En simultáneo con los números del cuarto trimestre, el INDEC confirmó el crecimiento del Producto Bruto Interno de 10,3% en 2021, que compensó con creces la caída por la pandemia de coronavirus en 2020. Ese cuarto trimestre del año pasado estuvo, por otra parte, 3,3% por encima del mismo periodo de 2019, tramo final de la pandemia macrista. Junto con los datos de crecimiento de la inversión, del consumo, de la actividad industrial y de las exportaciones, constituyen indicadores de clara mejora de la situación económica, pero que requieren todavía del acompañamiento de una recuperación de los ingresos de las mayorías populares, que hasta ahora han logrado apenas no caer más que con la gestión de Mauricio Macri. Ya que hablamos del espectacular repunte de la actividad industrial, viene al caso mencionar el cambio histórico que se produjo en la conducción del gremio emblemático de la industria argentina, la Unión Obrera Metalúrgica. Allí, el dirigente Abel Furlan, secretario general de la seccional Campana de la UOM y exdiputado nacional del Frente para la Victoria, muy identificado con el kirchnerismo, desplazó al longevo Antonio Caló, 18 años al frente del sindicato, un veterano de tradición bandorista, podríamos decir, casi siempre oficialista con zigzagueos y opositor tibio al gobierno de Macri. Una señal alentadora de renovación dentro de un movimiento que, sobre todo en los gremios grandes, se caracteriza por los mandatos prolongados. Siguiendo la línea de elecciones internas que merecen destacarse, mencionamos las realizadas por el Partido Justicialista en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, en particular dos de ellas por la importancia de esos distritos y las figuras involucradas. En San Isidro se impuso por amplísimo margen una lista apoyada por la senadora provincial kirchnerista Teresa García
y los masistas Fernando y Sebastián Galmarini, a la que respaldaba el canciller Santiago Cafiero. En Mar del Plata, con datos provisorios, la kirchnerista titular de ANSES, Fernanda Raberta, conseguía el triunfo con su lista de candidatos. Para cerrar esta columna, dos noticias de último momento. El repudio de Alberto Fernández a los afiches difamatorios contra Cristina pegados en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires y el proyecto de ley presentado por el bloque de senadores del Frente de Todos para que los que fugaron dólares y no los tienen declarados al fisco paguen un aporte de emergencia del 20% de ese dinero en dólares, que constituiría un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. Un fuerte abrazo para todas y todos. La columna de hoy tiene que ver con dos proyectos de ley, uno que es un mamarracho pero que no por eso deja de ser peligroso porque encarna movidas políticas, sociales, geopolíticas relacionadas con la dolarización y con Estados Unidos, que es el proyecto del legislador radical del área de Martín Lustó, que propone dolarizar la economía. Básicamente la dolarización de la economía se viene agitando en la Argentina desde abril del 91, cuando las hiperinflaciones generadas por el poder económico derivaron no casualmente en la convertibilidad, y la convertibilidad en el fondo es un paso previo para la dolarización que por acción de algunos economistas se logró que no ocurriera en la Argentina. Pero la dolarización básicamente le serviría a las grandes multinacionales para tener certidumbre de poder sacar sus dólares de la Argentina, aparte de sacar la mercadería y vaciarla, y sobre todo para los grandes jugadores de la Argentina que sistemáticamente han vaciado las arcas del Banco Central y que son el principal problema. No es cierto que el principal problema sea la demanda de dólares para inversión cuando hay boom económico, sino la demanda de dólares para fuga por derecha y por izquierda, es decir, en negro y en blanco. El otro gran problema de la dolarización, que obviamente no es casual que se proponga ahora, es que congela la distribución de la torta de ingresos y congela, por lo tanto, las posibilidades de subas salariales y jubilatorias y de salarios informales y demás contra el dólar o en su poder adquisitivo. Esto haría que en un momento como el actual, que seguramente la pobreza y la indigencia ya están muy por arriba del 42 y 12% respectivamente, quede como piso y no como techo de la Argentina por décadas. Porque salir de la dolarización normalmente es tan traumático, digamos, que puede llevar a una hiperinflación con facilidad. Por eso Ecuador no decidió salir a pesar de que estuviera Correa ahí, y por eso El Salvador no va a poder salir, y Panamá no tiene intención de salir porque en realidad es un trampolín de fuga, así que no tiene graves problemas. Entonces básicamente la dolarización se está proponiendo como una forma de congelar la situación actual social y económica de la Argentina, y además, sobre todo, un abrazo inexorable geopolítico a Estados Unidos, que es el que nos proveería de los fondos, de los dólares, y perderíamos nuestro instrumento, uno de los principales instrumentos de política económica, que es la fijación de la tasa de interés, del tipo de cambio y del volumen de dinero que hay en la economía, que le permite al Estado, en momentos de emergencia como la pandemia, hacer frente a la situación emitiendo billetes y no recaudando, que por ahí no es una posibilidad a corto plazo, y la urgencia amerita, como en el caso de la pandemia, emitir billetes. Por otro lado está el proyecto de los senadores del kirchnerismo, en Frente de Todos, de que el pago de la deuda con el FMI se haga recaudando una especie de blanqueo, digamos, de los fondos que están no declarados de argentinos en el exterior, que se calcula que de los 400.000 millones de dólares que hay en el exterior, por lo menos unos 250 no están declarados, tanto en líquido como en dinero, digamos, como en acciones, bienes y demás. Y esto sería con el aditivo, porque obviamente la mayoría de ellos no lo quiere declarar,
que son los mismos fundadores del tema anterior que toqué, habilitando una figura que existe en el mundo desarrollado que es llamada en inglés whistleblower, que es el tocador de silbato o el avisador, que en este caso se presenta como colaborador. Un colaborador rentado que puede obtener hasta el 30% de lo que recaude la FIP por esa colaboración que le dé datos certeros para, de alguna manera, acorralar al que tenga esos fondos o activos no declarados en el exterior. Es una figura que hace tiempo, años, que se viene debatiendo incorporar en la FIP, en especial cuando ha habido algunos casos en los cuales arrepentidos, digamos, que trabajaban en el sistema financiero internacional, mencionaban cómo se colaboró desde el JP Morgan y otros bancos con la fuga de capitales de la Argentina, e incluso de personajes muy conocidos que forman parte del poder argentino. Este proyecto no solamente está muy bien redactado y evidentemente con gente que sabe del tema tributario, más allá de que hay siempre algún detalle para pulir, da una señal política, que es lo que se fugó, que es lo que nos prestó el Fondo Monetario, que se fugó, hay que pagarlo con la fuga. La actual, la de los últimos años, y la de años previos, que viene fuerte desde la dictadura cívico-militar. Así que, desde el punto de vista político, claramente es una señal opuesta al proyecto de dolarización, es una señal de justicia para la población, pero obviamente depende absolutamente de esta figura de los colaboradores y al mismo tiempo dudo que Juntos por el Cambio, que son los facilitadores de esta fuga, en el caso de los fondos que vienen con el FMI y con la deuda con privados en los años que gobernaron, vayan a darle el más mínimo gusto. Así que hay novedades de señales políticas, claramente van definiendo cuáles son los proyectos del país que cada uno de ellos apunta. Un abrazo grande, Juan Valerdi, para los amigos de Obligados a Volver. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. A la reflexión de hoy la titulo Atrapados por una democracia saqueada. ¿Con esta democracia se cura? ¿Con esta democracia se educa? ¿Con esta democracia se ejercen derechos? ¿Cómo se lucha por los derechos perdidos en una democracia vaciada, saqueada, con un Estado sin poder? Hace mucho que la política es ejercida por idealistas, ambiciosos, héroes,
pero últimamente quienes acceden a ella deben pasar por el casting marketinero de los medios y deben contar con un presupuesto para instalarlos, para instalarse. No llegan los mejores, los rebeldes, los revolucionarios. Llegan los sumisos, los obsecuentes, los que encuentran padrinazgos que condicionan incluso hasta su ejercicio en la política. Vivimos una época de cambios, de hechos que nos desestabilizan, como pandemias y guerras, de saturación de información con medios tecnológicos que hasta tienen segmentada la opinión del receptor. En la mayoría de los casos, refuerzan nuestras opiniones y nos convertimos en fundamentalistas sin llegar a cuestionarnos, ni escuchar a quienes opinan en contrario, que también llegan a fanatizarse, y no podemos sostener un debate sin llegar a enojarnos. ¿Cómo debatir solo con consignas binarias? Con un bombardeo mediático, con estigmatizaciones sobre personas, sobre ideas, sobre bueno o malo, comunismo o capitalismo, liberal o conservador, nacionalista o libertario, patriota o apátrida, trabajador o rentista especulador. Muchas de las discusiones de hoy son sin siquiera ponerse de acuerdo en qué significa cada concepto. En este estado de cosas trataré de hacer una simplificación para poder transmitirles mi reflexión de hoy. Dentro de estas consideraciones binarias, consideraré por un lado los gobiernos populares y por otro los gobiernos para élites. En los primeros categorizo al Perón del 45 al 55, a Alfonsín del 83 al 89 y a los Kirchner del 2003 al 2015. En la segunda consideración, o gobiernos para élites, incluyo a todos los demás, desde el 45 en adelante. Aunque las élites hayan ido cambiando, en esencia hay una coincidencia que sorprende. Los gobiernos para élites, sean de factos como democráticos, se han caracterizado por ajustar al Estado, deteriorarle todas las herramientas de control y hasta legislar en perjuicio del país. Un ejemplo de ello, que perdura en el tiempo, fue la derogación de la Constitución del 49 y una reforma menemista posterior. O la Ley de Entidades Financieras de Martínez Dios, hoy todavía vigente. O la creación de las AFJP, que pudo ser revertida por un gobierno popular. Pero en esta consideración binaria me encuentro en el problema de cómo considerar este gobierno de Alberto Fernández. Porque fue llevado al sillón con un voto netamente popular, pero su gestión de consenso no tiene nada de popular. Y digo nada, solo exceptuando la forma en que trató la pandemia, pero que también fue la excusa perfecta para no hacer ni una sola reforma de fondo. Recuerdo promesas de campaña: entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados, dijo Alberto. Con los intereses del ALELIX se podrían mejorar los saberes jubilatorios, o con el abordaje a una asociación entre 7 provincias ribereñas del Paraná para evitar la privatización de su mantenimiento y su circulación comercial, o la de exigir a las prestadoras de servicios los costos de los servicios públicos de energía para saber cuánto nos venían robando esas concesionarias sin invertir un solo peso, o de estudiar e investigar el acuerdo Fondo Monetario Macri para saber quiénes se beneficiaron y para que se hicieran cargo de su pago de semejante estafa al país. O las expectativas que generaron ese posible o ese gobierno popular que asumía con Fernández para que terminara con el lawfare judicial, con las persecuciones y los presos políticos, o que dejara de financiar con pauta publicitaria a medios que juegan en política en contra de los intereses del país. Pero esa impronta de gestión de consenso, nuestro presidente, no solo en esa impronta de gestión de consenso, nuestro presidente no solo mantiene presos políticos bajándole el precio con la expresión de presos arbitrarios, sino que legitima sin reforma alguna una justicia de persecución y estigmatización a quienes queremos reformas populares y además
legitima un endeudamiento fraudulento sin beneficio alguno para el país, que es una entrega de soberanía por permitir que nos cogobierne el Fondo Monetario Internacional, descartando cualquier medida revolucionaria como nacionalizar el tráfico del comercio del Paraná, incluyendo su mantenimiento y sus puertos, o nacionalizar la banca y terminar con las LELIQs y la Ley de Entidades Financieras del proceso. Pero sí, ya se escucha que solucionaríamos problemas económicos si dolarizáramos la economía. Cinismo puro de quienes son funcionales o cobran como mercenarios de las élites que vienen concentrando riqueza como monigotes libertarios y republicanos. Hay quienes dicen que hoy la correlación de fuerzas no alcanzan para las reformas estructurales, pero les advierto que esa correlación no es estática y que cada vez nos beneficia menos y está más lejos de lograrse. Otros dicen que hay cambios positivos, incluso en renovaciones de la conducción de sindicatos, como la UOM, comercio, gastronómicos. Pero esos cambios no consideran la frustración de la militancia invisibilizada y sin derechos. ¿No será hora de que funcionarios y legisladores del campo popular nos hablen a la militancia y nos digan cuáles son las causas de su tibieza, de la falta de coraje que dé respuesta a los derechos que estaban inconclusos en el 2015 y a los que nos destrozó el macrismo? ¿Quiénes son los que no les permiten esas acciones revolucionarias para las que fueron votados y nombrados? Es hora de que la militancia lo sepa. ¿Será por temor a la persecución judicial posterior? ¿Es por obsecuencia a una unidad verticalista comprometida? ¿Es por cuidar el lugar o una dieta o remuneración? ¿O miedo a perder una zona de confort en momentos de crisis? En la lectura del cohete a la luna, recomiendo el artículo de Marcelo Figueras, donde me recordó a la película Atrapado sin salida, donde el protagonista, Jack Nicholson, se sorprendía cómo había internos que estaban voluntariamente en ese infierno. Y yo me pregunto si los legisladores son conscientes del papel de sometimiento y debilidad que muestran con sus acciones y actos, que tal vez no les importe o se sientan a resguardo de un posible 2001 por políticas de subsidio con planes que en esa época no existían, o por políticas en beneficio de los bancos que no hagan necesario un corralito. Insisto, es hora de que los legisladores y funcionarios nos digan quién los somete y a quién se debe su debilidad en su acción, y puedan explicarle a Milagro Sala, a Ricardo Jaime, a Julio De Vido, al resto de los presos políticos, o que le expliquen a quienes tienen el derecho a trabajar y les tapan la boca con un plan miserable de 20.000 pesos, o quien tiene que vivir con un haber jubilatorio mínimo de miseria. Creo que esta alianza electoral por la que accedió a la presidencia Alberto Fernández debe convertirse en una alianza para gobernar, por lo que es indispensable que haya internas ya, en el frente de todos. Esperar a las PASO del año próximo puede ser letal. El jueves pasado, en Plaza de Mayo, reivindicamos el nunca más, pero me gustaría que se convierta en acción y gestión de funcionarios y legisladores, y que no sea solo una utopía por la que luchar. Buenas tardes a todos los oyentes de Obligados a Volver. Vamos a comenzar hoy a desarrollar una columna sobre educación y para ello consideré tomar lo siguiente. Estamos ingresando en la pospandemia y los problemas en la educación siguen siendo graves. A nivel nacional se está tratando de resolver las graves consecuencias dejadas por el gobierno de Mauricio Macri
en lo edilicio, en lo financiero, en infraestructura y en la falta de recursos para mejorar el proceso pedagógico. Luego se sumó la pandemia, que ahondó más las graves dificultades. Sabemos que las políticas públicas, lo que hace a la educación, y muy especialmente a la educación pública, fueron decadentes y abandónicas durante el gobierno del macrismo. El desarrollo de las actividades educativas se realizó con el docente en soledad y con el aporte de las cooperadoras que pudieron hacerlo, porque hay cooperadoras que no tienen recursos. Desde lo pedagógico estuvimos sumidos en la incertidumbre y en la desesperanza. Y la baja del presupuesto educativo a nivel nacional durante el gobierno de Macri condicionó también las diferentes jurisdicciones. Esto se fue reacomodando a partir del año 2020, pero tuvimos el problema de la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires, tomando el hoy, es decir, el 2022, y con una continuidad de gobierno, debemos decir que hay graves problemas de cobertura de vacantes en los distintos niveles educativos. En el inicial, en el primario y en el secundario, y eso se visualiza especialmente en la zona centro de la ciudad, porque hay muchas familias que debieron abandonar la escuela privada por falta de recursos y enviar a sus hijos a la escuela pública. Y el sur de la ciudad, que es un problema endémico, el problema de la educación. Y esto tiene que ver con el gobierno de Larreta, que ha destruido las políticas públicas en materia de educación pública muy especialmente. Sabemos que en la ciudad desde el año 2007 al 2021 el presupuesto para educación bajó del 30% del Producto Bruto Interno, un punto por año hasta llegar en el 2021 al 17.17%. Pero este presupuesto tuvo además altísimos niveles de subejecución en las diferentes áreas. Como consecuencia de eso, los problemas educativos se multiplican. Disminuyen los fondos para las cooperadoras, lo que llamamos el FUDE. Por eso el Gobierno Nacional del Frente de Todos impulsó en el año 2022 una ayuda en 2 cuotas para todas las escuelas del país de 170.000 pesos en total, que serán recibidos por las cooperadoras para las necesidades que requiera cada escuela. La ciudad de Buenos Aires, las escuelas de la ciudad, también las van a recibir esas 2 cuotas. Continuando con la ciudad de Buenos Aires, debemos decir que la comida que llega a los comedores de la ciudad y o las viandas son de peor calidad año a año. En cuanto a la formación de estudiantes con capacidades especiales, es decir, el área de educación especial, el gobierno de Larreta ha iniciado un recorte tremendo. Y es así que comenzó a quitar la posibilidad de continuar sus estudios a los jóvenes discapacitados mayores de 22 años. Estos jóvenes no pueden ir a la escuela. El otro recorte se concreta con el intento de cerrar el Palacio Ceci, edificio histórico de Villa Devoto, donde funciona una escuela para sordos, con el objetivo de transformarlo en un polo comercial de actividad vitivinícola. No se puede creer. No se ha podido concretar este traslado a la ciudad de Buenos Aires del edificio por la oposición de la comunidad educativa, vecinos y sindicatos, al menos por ahora. A todo ello se suma el avance sobre los trabajadores de la educación. Una vez más, se ha planteado modificar el estatuto del docente sin participación de maestros y profesores. Las políticas educativas que lleva adelante Larreta con Soledad Acuña responden nada más ni nada menos que a los lineamientos del Banco Mundial, que desde el consenso de Washington se llevan a cabo para toda Latinoamérica. En la publicación del Banco Mundial llamada Profesores Excelentes, quedan plasmados varios puntos que yo voy a citar algunos
que serán ampliados en las próximas columnas y que responden absolutamente a la mirada, el consenso del Banco Mundial y la educación neoliberal. Por ejemplo, los docentes son de baja posición socioeconómica, dice este informe. 2. Los docentes tienen escasas capacidades cognitivas, como si esto fuera una cosa para toda Latinoamérica, ¿no? Las instituciones deben reclutar, esa es la palabra que utiliza, desarrollar y motivar mejores profesores. 4. Se debe incrementar la selectividad docente, la selectividad, ¿sí? Esa es la palabra que utiliza. La evaluación docente debe ser permanente, es decir, no creen, o sea, consideran que los docentes no están bien formados. 6. La evaluación de los alumnos debe ser permanente para poder evaluar a los docentes y la calidad de la enseñanza que a su criterio imparte. Es decir, por supuesto, no creen en un proceso pedagógico con una mediación pedagógica, eso no existe. Es decir, que la mirada y las propuestas del gobierno de Larreta, sin lugar a dudas, responden al inicio del proceso neoliberal de los años 90. Está muy claro porque después vamos a seguir viendo cuáles son los distintos ítems que desarrolla esta publicación y no hay distancia ninguna en lo que afirma Soledad Acuña. Nos volveremos a encontrar en la próxima columna de educación de Obligados a Volver. Un abrazo y nos encontramos próximamente. De tu pelo soy, hija de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende garnica. Iba fue sin show cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, La Entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra.